día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Puedo ver tu gloria en cada amanecer, y en tus pensamientos me regocijaré. Puedo ver tu gloria en cada amanecer, y en tus pensamientos me regocijaré. Gloria por siempre a nuestro Dios. 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 A nuestro Dios. Aleluya, gloria a Dios. Sabemos que los salmos eran o son alabanzas al Señor, cánticos. El pueblo se regocijaba con los salmos. Hay salmos imprecatorios, hay salmos de júbilo, hay salmos solemnes, y todos los salmos, hermanos, eran alabanzas que se cantaban en diferentes fiestas, en diferentes ocasiones en Israel. Y nosotros debemos alabar al Señor, debemos cantar la palabra del Señor. Recibimos la palabra de Dios por medio del mensaje, por medio de la enseñanza, pero también por medio de los cánticos. Debemos de cantar la palabra del Señor. Vamos a adorar al Señor con un corito de adoración para entrar en la enseñanza dominical. Y este corito sí se lo sabe usted. Todos los hermanos se lo saben, la mayoría. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús me acerco ante tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda, Señor. Es alabanza y adoración lo que te ofrezco, oh Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, es alabanza y adoración lo que te ofrezco, oh Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre de Jesús me acerco ante tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda, Señor. Es alabanza y adoración lo que te ofrezco, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, es alabanza y adoración lo que te ofrezco,
pertenezco, oh Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. En el nombre de Jesús nos presentamos, ¿verdad?, ante el Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Gloria a Dios. Vamos a entrar, hermanos amados, en el estudio de la palabra del Señor. Para eso le pido que abra su Biblia en el Salmo 95. Salmo 95. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hoy empezamos una nueva unidad. Vamos a dejar la unidad de las parábolas del Señor. Sabemos que son muchas. Hemos tratado de cubrir la mayor parte de parábolas. Y bueno, eventualmente vamos a seguir dando estos estudios bíblicos en la iglesia. Ahora nos compete empezar una nueva unidad. La unidad se titula El desafío de la iglesia en el siglo XXI. Desafío de la iglesia en el siglo XXI. El tema de nuestra clase de hoy es la adoración. ¿Qué es adoración? Amén. La adoración, gloria al nombre del Señor. La lectura bíblica es el Salmo 95. Hoy vamos a hacer una exégesis. ¿Qué significa exégesis? Significa profundizar, significa extraer, es decir, nos vamos a ubicar en el Salmo 95 y vamos a extraer el contenido, amén, que el Espíritu de Dios tiene para nosotros a través de versículo por versículo en este Salmo. Amén. El versículo para meditar es el versículo 6 de este Salmo 95. El versículo 6 dice, venid. Esa es una invitación imprecatoria, es decir, una invitación de alguien que tiene autoridad. En este caso el salmista, el levita, el adorador. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. La afirmación fundamental dice, toda creación puede rendir adoración a su Creador. Como cantábamos, ¿verdad? El Salmo 19, los cielos cuentan la gloria del Señor, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Toda la creación rinde alabanza, rinde adoración a su Creador. Nosotros también somos su creación, somos objeto de su amor al ser creados por nuestro Dios. Por lo tanto, debemos rendir adoración. En el caso nuestro debe ser una adoración voluntaria, completa, total, de corazón a nuestro Creador, a nuestro Hacedor, como dice el versículo 6. Amén. Oremos al Señor para entrar en este salmo. Padre maravilloso, nuevamente, Señor, venimos buscando tu presencia, buscando tu dirección en la instrucción de tu palabra, Señor. Para esto solamente tú, tu Espíritu Santo, puede ayudarnos, dirigirnos, Señor. Muéstranos tu palabra, Señor. Revélanos tu palabra, Padre. Que tu palabra quede implantada en nuestros corazones y que nosotros seamos obedientes a ella, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a comenzar y vamos a empezar con el versículo 1 del Salmo 95. Dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Cuando el pueblo de Israel entonaban estos salmos, este salmo en particular se cantaba en la fiesta de los tabernáculos en Israel. Aunque este salmo parece no tener un título, hay algunas Biblias que tienen un encabezado
En esta Biblia que estoy usando yo es Principios de Vida del pastor Charles Stanley, Principios de Vida. Tiene un encabezado que dice Cántico de alabanza y de adoración. Sin embargo, en el original no tiene ningún título. Todo lo que sabemos de la paternidad es que Pablo lo cita. Pablo cita este salmo en Corintios y el escritor de Hebreos lo cita en Hebreos capítulo 3 y en Hebreos capítulo 4. Ahora, nos inclinamos a pensar que David fue el verdadero escritor de este salmo, de esta alabanza. Carlos Spurgeon le llama a este salmo el salmo de la provocación. Aunque es un salmo de alabanza, al final, los versículos 8 al 11, vemos una exhortación bien fuerte, una exhortación dura que Dios hace a su pueblo. Por eso Spurgeon le dice el salmo de la provocación. Este salmo es citado, como dice, 2 veces en Hebreos, 1 vez en Corintios. También hace referencia en Romanos, donde dice, estas cosas se escribieron para nuestra amonestación. Está hablando de estos episodios que el pueblo de Dios manifestó en el desierto. Entonces el versículo 1 dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová. Mire el inicio de esta liturgia, el inicio de esta adoración. Cómo empieza el culto, cómo empieza la adoración, cómo empieza los asistentes al tabernáculo, los asistentes a la casa de Jehová. El salmista hace una invitación, venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cuando la gente entra o cuando los súbditos entraban a la presencia del rey, tenían que entrar con alegría, tenían que entrar con gozo, tenían que entrar con rostros alegres. De lo contrario, desafiaban el decreto del rey, desafiaban la ira del rey y podía perfectamente acabar con sus vidas. Me hace recordar el episodio cuando Nehemías entra a la presencia del rey de Persia. Y Nehemías entró con su rostro triste. No le importaba si acababa su vida, si en esas circunstancias él iba a morir, pero entró con el rostro triste. El rey le dice, ¿por qué está cabizbajo tu rostro? ¿Por qué estás triste? Y Nehemías le dice, ¿cómo no he de estar triste si los muros están destruidos, si los muros de la ciudad de Jehová están destruidos? Por eso el salmista dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová. Entremos a su presencia con adoración, con rostros alegres. Otras naciones cantan a sus dioses. Los pueblos paganos, los impíos, los idólatras cantan a sus dioses, celebran a sus dioses. Nosotros, los hijos de Dios, le amamos, le admiramos, le reverenciamos. Expresamos nuestros sentimientos con sonidos, con música, con alegría, con cánticos. Usamos todas nuestras facultades razonables y mentales para adorar al Señor, para glorificar al Señor. Note cómo el cantor, el salmista, el levita se incluye en la invitación a adorar. Venid, aclamemos, él se incluye. Yo he visto en congresos de alabanza, en convenciones de adoradores, o en convenciones o en conferencias de adoración. He visto las personas, los músicos o los adoradores que están esperando su turno. Otros están cantando, están ministrando al frente y ellos están esperando su turno. Y mientras están esperando su turno, están apáticos, están indiferentes, no motivan al pueblo, no se motivan a sí mismos, no encuentran razón alguna en su corazón para adorar genuinamente, espontáneamente al Señor, mientras otros ministran. Pero cuando ellos les toca ministrar y cuando se van en medio de la gente y llaman la atención de las personas y pasan al frente y entonces quieren motivar al pueblo, quieren que el pueblo les aplauda, les motive y que entren en esa algarabía. Pero cuando ellos están de espectadores, están allá abajo, no adoran al Señor. Esperan su turno para hacer su show, para hacer su espectáculo. Y quieren que la gente se motive con ellos. Pero ellos allá abajo no adoran al Señor. Y lo vemos muy frecuentemente en nuestras iglesias también. Personas que suben a ministrar y están allá bien espontáneos y bien contentos, pero cuando están del otro lado, están bien indiferentes, bien apáticos. O están viendo
los errores musicales o los errores de notas o cualquier otra cosa, pero no se involucran en la adoración. En cambio, el salmista dice, venid, se incluye, se mete él juntamente con los adoradores. Venid, aclamemos. Esa expresión, venid, aclamemos, dicho una sola vez, va más allá que 20 veces, decir, id y aclamen ustedes, id, vayan ustedes y adoren ustedes. No, hay que incluirnos en la adoración. Hay que tener cuidado con aquellos a quienes Dios ha puesto en un lugar de eminencia, de adoración. Aquellos adoradores. Debemos ser escaleras de Jacob que lleven la gente a Cristo, que suban a los hombres hacia el cielo, a la presencia de Dios, y no ser piedras de tropiezo, y no obstaculizar la adoración, la alabanza al Señor. Versículo 2 dice, lleguemos ante su presencia con alabanza y acción de gracias. Qué lindo, amados hermanos. Este versículo es importante porque nos hace recordar el arca del pacto, nos hace recordar el lugar santísimo, nos hace recordar su presencia ahí, hace referencia a la presencia especial de Dios que estaba en el lugar santísimo, en el lugar donde el sumo sacerdote entraba una vez al año. También esa presencia de Dios estaba sobre el propiciatorio, sobre la tapa del arca, y esa misma gloria era esa chequina de Jehová, era esa nube que resplandecía sobre el tabernáculo. En Cristo Jesús nosotros podemos llegar ante su presencia y tenemos que llegar con alabanza y acciones de gracia. Esto implica que debemos de anteponer la alabanza, la adoración, la gratitud ante cualquier otra circunstancia que estemos viviendo. Es posible que tengamos pruebas, luchas, dificultades, pero cuando vamos a la casa del Señor debemos de dejar eso a un ladito y empezar por lo primero. Jesús nos dio ese ejemplo en la oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en el cielo como en la tierra. Luego presenta, si usted nota, hay un esquema en esa adoración, del Padre Nuestro, que da la relevancia, el primer lugar a la adoración, que exalta a Dios ante todas las cosas. Después dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Así nosotros debemos de entrar a la presencia con acción de gracia, con alabanza. Amén. A veces tenemos la idea equivocada de que la presencia de Dios está solo en su casa, solo en la iglesia, solo en su templo. Es una percepción equivocada. Tanto está Dios en su casa, en la iglesia, tanto está Dios fuera de ella. La presencia de Dios no es un lugar específico. La presencia de Dios es el corazón de cada cristiano. La presencia, el hogar de Dios es cada corazón, cada vida, cada alma, cada hijo de Dios. Ahí debe de estar la presencia de Dios. Ahora, es algo especial cuando nos reunimos en la casa de Dios, cuando nos reunimos en la iglesia. Amén. Dios está presente en todas partes, pero hay una presencia peculiar en la iglesia. Y la gloria ante la cual los hombres deben acudir con la más profunda reverencia. Cuando entramos a la casa del Señor, como era el estudio del jueves pasado que dio nuestro pastor, debemos entrar con reverencia, con profunda reverencia, con adoración. Ahora bien, nuestra adoración debe hacerse con reverencia, pero debemos de pensar también que debemos de tener entusiasmo. El hecho de tener reverencia no quita el gozo y el entusiasmo. Se pueden hacer ambas cosas y ser reverentes. Se puede alabar a Dios con gozo sin entrar en el desorden, porque vemos mucho desorden en algunas iglesias cuando está la adoración, cuando hay supuestamente derramamiento del Espíritu Santo y lo que hay es un desorden. Debe de haber entusiasmo y reverencia, gozo al Señor. Por eso entremos ante su presencia con alabanza, con acciones de gracia. Y luego dice, aclamémosles con cántico. Aclamémosles con cántico. La alabanza que damos al Señor, amados hermanos, las palabras, la gratitud que damos al Señor con nuestras palabras deben de hacer referencia al pasado, al presente y al futuro. Deben hacer referencia a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cuando el pueblo debía de adorar al Señor en el desierto, debían de recordar las obras, tener en la memoria los prodigios y señales que Dios había hecho con ellos en el desierto. Y cuando adoramos al Señor, debemos de recordar lo que Él ha hecho.
Debemos de recordar lo que Él está haciendo y debemos recordar lo que Él ha hecho para nosotros en el futuro. Amén. Si no bendecimos al Señor por lo que ya hemos recibido, escuche bien este concepto, si no bendecimos, si no damos gratitud, alabanza al Señor por lo que ya hemos recibido, ¿cómo podemos de modo razonable esperar más de Él? ¿Cómo podemos de modo razonable esperar más de Él? Aclamémosle con cántico. Vamos a adorarle con todo el corazón. Vamos a aclamarle con toda nuestra alma. Vamos a rebosar de júbilo como los que triunfan en la guerra, como los que regresan de la guerra y regresan con triunfo y regresan con el botín de la guerra. De modo tan solemne como los que expresan mediante salmos. Decía al principio que los salmos son cánticos de adoración al Señor que se cantaban en diversas ocasiones. El entusiasmo y la reverencia deben estar presentes en la casa del Señor. No siempre es fácil tener gozo, entusiasmo, alegría y ser reverentes, pero se puede tener gozo y tener entusiasmo al adorar al Señor y también se puede ser reverente. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Continuemos con el versículo 3. Porque Jehová es Dios grande, Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Amén. Él es el único Dios, Él es el único Dios verdadero. Los otros dioses son ídolos y son objetos fabricados por manos de hombres y no tienen poder alguno. Y el salmista aquí eleva al Señor en gratitud, en su gratitud lo eleva como el Dios grande y está haciendo referencia a que es el único Dios verdadero y Rey grande sobre todos los dioses. Versículo 4, porque en su mano están las profundidades de la tierra. En sus manos están las profundidades de la tierra. Suyo también el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Estos dos versículos, 4 y 5, sobre todo el versículo 4, porque en su mano están las profundidades de la tierra, me hace recordar o me hace pensar que el salmista está recordando el momento en que el mar rojo se abrió. Suyo también el mar, dice el versículo 5, y sus manos formaron la tierra seca. Ese mar rojo fue algo verdadero para el salmista, fue algo real, fue algo verdadero que era digno de recordar, digno de hacer notar. Cuán verdadero es este versículo. Suyo también el mar y sus manos formaron la tierra seca. Cuán verdadero es este versículo cuando ese mar fue obediente a la voz de Dios, cuando ese mar se partió en dos y el pueblo caminó en seco. El mar no era de Edom, aunque era rojo, ni era de Egipto, aunque bañaba las orillas, la playa de Egipto. El Señor reina supremo y soberano sobre las aguas y sobre toda la naturaleza. Recuerda cuando Cristo caminaba en la barca y ordenó al viento y al mar que cesaran. ¿Por qué? Porque de Él es el mar, de Él es la naturaleza, de Él es el mar, el océano y obedecen a su voz. Luego dice el versículo 5, y sus manos formaron la tierra seca. El argumento del salmista es abrumador. De Él es el mar, sus manos formaron la tierra seca. Si el corazón está dispuesto, la orden de adorar es tanto la inferencia de la razón como el impulso de la fe. Si nuestro corazón está dispuesto a adorar, encontramos argumentos hasta en la naturaleza para adorar a nuestro Creador, para adorar a nuestro Hacedor. La orden de adorar es tanto la inferencia de la razón, o sea que podemos tener razón, mentalidad, de que Dios es nuestro creador y hacedor de la naturaleza. También es el impulso de la fe para que adoremos. Versículo 6 dice, venid, adoremos y postrémonos y arrodillémonos delante de Jehová nuestro hacedor. Este es el versículo para meditar. Este versículo nos habla de acudir como suplicantes, gozosos pero no presuntuosos, con la familiaridad de hijos ante un padre, pero reverentes como criaturas delante de su Hacedor. Bendito el Señor, aleluya. Repito este concepto. El versículo 6 nos habla de acudir como suplicantes, gozosos,
pero no presuntuosos, porque hay muchos que llegan con mucha presunción, muy alardeando de que son únicos, de que son especiales, de que tienen todo conocimiento, de que tienen todo entendimiento, que son los mejores, y se presentan como aquel fariseo que se presentó a adorar junto con el publicano. Yo soy aquí, yo soy esto, yo soy acá, y presentan sus cualidades antes de llegar como suplicantes. Debemos de ser humildes y llegar como suplicantes, como necesitados, adorando al Señor, necesitados, suplicantes, no presuntuosos. Debemos de llegar a Dios con la familiaridad de ser hijos de Dios que van ante su Padre Celestial. Debemos llegar reverentes, como criaturas, porque somos criaturas de Dios. La postura, este versículo dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. La postura es importante cuando vamos a adorar a Dios, aunque la postura no lo es todo. La postura principal es la postura del corazón. Un niño estaba con su mamá en el culto y el niño de 3 años estaba parándose, haciendo movimientos, relajando, moviendo sus manos y haciendo bulla, distrayendo ahí en la banca. Y la mamá no hallaba qué hacer porque estaba interrumpiendo la adoración, estaba interrumpiendo el culto. Y le dice: estate quieto, Juancito, estate quieto. Te digo que te calles y que estés quieto. Siéntate aquí. Y la mamá lo agarró de los brazos y lo sentó a la fuerza en la silla. Creo que estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, el niño le dice: mi cuerpo está sentado, pero mi corazón anda haciendo relajo y anda haciendo bulla. Tremendo. Y muchas veces así son muchos. La postura principal es la postura de nuestro corazón. ¿Cómo nos arrodillamos? ¿Cómo está nuestro corazón? El profeta Osea dice: rasgad vuestro corazón y no vuestra ropa. Rasgad vuestro corazón. Aunque la postura no lo es todo, pero es algo importante. Hay personas que físicamente pueden humillarse, arrodillarse delante de Dios, mostrando humillación, mostrando rendición, mostrando que ellos son criaturas, postrándose ante un Dios todopoderoso. Eso implica a que nos arrodillemos delante de Dios. Pero si usted es una persona con complicaciones físicas, está bien, la postura no, en ese sentido no es lo más importante, pero su corazón debe estar arrodillado, postrado ante el Señor. Amén. La oración es oída aun cuando las rodillas se resistan a doblarse. Pero es apropiado que un corazón que adora muestre su reverencia, inclinando el cuerpo y doblando la rodilla. Es importante si podemos hacerlo, porque con eso estamos demostrando nuestra condición de hijos necesitados y nuestra rendición. No nos arrodillamos ante un crucifijo, ante una cruz, ante una imagen apolillada o cincelada. No nos arrodillamos ante un santo, no nos arrodillamos ante otra persona similar a nosotros. Nos arrodillamos ante nuestro Hacedor, ante nuestro Dios. Somos nosotros los que los hemos hecho, no ellos a nosotros. Nos arrodillamos ante nuestro Hacedor, nuestro Dios, a quien hemos de cantar, en quien hemos de regocijarnos, a quien hemos de adorar. Él es el gran Rey, Él es el que merece la adoración. Él es digno de adoración y de alabanza de su pueblo. No es un Dios de plomo ni de barro. No es un Dios de madera ni de bronce. No nos postramos y adoramos a una cosa, a un santo, a una señora, como en Honduras que adoran a una señora, o en México que adoran a otra señora llamada Guadalupe. No, nosotros adoramos a un Señor que es Señor de señores. Es nuestro Hacedor, es nuestro Salvador, bendito sea su nombre. Jesús es su nombre. Ante Él nos postramos. Versículo 7, bendito el nombre del Señor. Retomemos el versículo 6 y continuemos con el 7. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Es una afirmación.
Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, nosotros somos el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Aquí tenemos la razón esencial por la cual adorar a Dios. Él ha entrado en un pacto con nosotros y de entre todo el mundo nos ha separado para Él, nos ha apartado para Él, nos ha hecho para que seamos su pueblo elegido. Nosotros los hijos de Dios, dice, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Fue Él quien nos escogió a nosotros. Si otros rehúsan darle homenaje, darle honor, darle alabanza, nosotros se lo daremos con todo corazón, con toda gratitud. Él es nuestro Dios, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro amparo, Él es nuestro auxilio. Por tanto, le amaremos. Nuestro Dios es Dios sobre todas las cosas. Amén, bendito sea su nombre. Nuestro Dios es nuestro hacedor. Por tanto, le adoraremos con todo nuestro corazón. Feliz el hombre que puede adorar a Dios. Feliz el hombre que puede sinceramente creer que estas palabras son fieles y verdaderas, que podemos entrar a su presencia, que podemos postrarnos ante Él, arrodillarnos ante Él. Bendito sea su nombre. Ahora, dice, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Luego empieza una discrepancia. Si oyeres hoy su voz, en el Salmo 95, esa última expresión pertenece al versículo 7, pero en el original esa parece ser parte del contexto que sigue. Si oyeres hoy su voz, dice el versículo 8, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masab en el desierto. Ahí vemos una advertencia, ahí vemos un cambio en el tono del cántico. Primero alabemos al Señor con gozo, con gratitud, postrémonos, arrodillémonos, vengamos ante su presencia, demos alabanza y adoración con todo nuestro corazón, con toda sinceridad, con toda humillación, con toda reverencia, con todo entusiasmo, entremos ante su presencia. Pero sigue una amonestación que cambia el tono del cántico, que parece entrar en una gravedad. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masab en el desierto. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es esta advertencia? ¿Qué significa esta advertencia? Por desgracia, era totalmente necesaria esta advertencia para el antiguo pueblo del Señor. Y nosotros también la necesitamos como ellos. Necesitamos esta advertencia. Seguida de un cántico hermoso viene esta advertencia. Nosotros también la necesitamos. Y tiene que ver con la actitud que entramos a la adoración, con la actitud que llegamos a la presencia de Dios, con la actitud que entramos al templo del Señor a adorar. Esta advertencia tiene que ver con esa actitud. ¿Por qué? Porque es parte del cántico, es parte del salmo. Necesitamos también nosotros esta advertencia. La nación favorecida se había vuelto sorda al mandamiento de Jehová. Se había vuelto sorda al mandamiento de Dios y demostraban que no eran verdaderamente sus ovejas, de las cuales está escrito, ¿se acuerdan que Jesús escribió en Juan 10? Mis ovejas oyen mi voz, mis ovejas oyen mi voz, atienden mi voz, me obedecen. ¿Resultará ser verdad esto respecto a nosotros mismos? ¿Resultará que esto es verdad? ¿Se puede aplicar también a nosotros mismos? Dios no lo permita. Pero ciertamente está escrito para nosotros. Ojalá oyeras hoy su voz. Si oyeres hoy su voz, ojalá que oyéramos atentamente la voz del Señor. Qué terrible es esta declaración. Si oyeres hoy su voz, ese sí es una condicionante. Si oyeres hoy su voz, oír y atender, no solamente oír. Si oyeres hoy su voz, es una declaración terrible. Muchos en ese tiempo no quisieron oír. Muchos postergaron los días, postergaron las oportunidades para adorar con sinceridad de corazón al Señor. Postergaban las solicitudes de amar a Dios
y provocaban a Jehová, provocaban a Dios. Hoy, en la hora de la gracia, sigue siendo lo mismo. Es el día de misericordia, es el día de la gracia de Dios. Pero muchos están postergando el día, están postergando, están con sus corazones llenos de incredulidad. No alaban ni adoran al Señor. Hoy se nos pone a prueba sobre si estamos escuchando la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios es atenderla. Amén. No se dice nada de mañana, se dice hoy. Si oyeres hoy su voz, no se nos dice nada del mañana. Se nos está advirtiendo hoy. He aquí el día de salvación. He aquí hoy el día aceptable. El Señor lo limita a este día. Note que a partir del versículo 8 al final del 7 hasta el 11, es Jehová quien toma la dirección en este salmo. Es Jehová el que continúa hablando en este salmo. Hasta el versículo 7 es el salmista, pero a partir del versículo 7 final hasta el 11 es Dios el que está advirtiendo. Hoy estamos en el día de misericordia, en el día de la gracia. Y Dios también nos sigue diciendo, hoy es el día. Si oyeres hoy su voz, Él lo limita a este día. Hace presión para una atención inmediata. Por amor a nosotros nos pide obediencia instantánea. No posterguemos la obediencia a Dios. No posterguemos, no dejemos para el día de mañana lo que debemos y tenemos que hacer el día de hoy. Amar a nuestro Señor con todo nuestro corazón. Reverenciarlo, humillarnos ante Él. Hay que ser dóciles ante la voz de Dios. O vamos a ser como este pueblo del Antiguo Testamento, este pueblo del desierto, que ignoró la advertencia de Dios. El Espíritu Santo nos dice hoy, este día, que vamos a contristar al Espíritu Santo ignorando su voz. Vamos a dejar a un lado, amén, lo que Dios nos está advirtiendo. Si aplazamos el arrepentimiento para otro día, tenemos un día más que arrepentirnos. Se incrementa, se agrega un día más de pecado, un día más de desobediencia, un día más de incredulidad. Debemos de arrepentirnos hoy, este día. Bendito sea el nombre del Señor. El que ha prometido perdón a nuestro arrepentimiento, ¿no ha prometido preservar nuestras vidas para el día de mañana? No nos equivoquemos. El que nos ha prometido perdón para nuestro arrepentimiento, no nos ha prometido preservar nuestras vidas hasta que nos arrepintamos. No, Él está diciendo hoy. No es posible arrepentirse demasiado pronto, porque no sabes cuándo será demasiado tarde. No es posible arrepentirse demasiado pronto, porque no sabes cuándo será demasiado tarde. Oh, qué terrible advertencia. Si oyeres hoy su voz, qué reproche hay aquí para los que no escuchan. Un terrible reproche. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, pero vosotros no querréis venir a mí para que tengáis vida. Y sin embargo hay misericordia. Sin embargo hay salvación. Todavía si quieres oír la voz de Dios. Con todo, no hay dificultad alguna en oírla. La voz de Dios es clara. La voz de Dios es clara. La dificultad está en que nosotros cerramos nuestros oídos, porque hay incredulidad en nuestro corazón. Tan clara es la voz del Señor y constante su llamada. Pero lastimosamente hay hombres que no escuchan por causas diversas, porque están demasiado lejos, están muy ocupados, porque están sordos, porque duermen, porque han vuelto la cabeza para otro lado. Hay cosas que le llaman la atención y que les parecen mejores. Se tapan los oídos, corren apresuradamente de un lado para otro lado porque no quieren oír, porque no quieren obedecer, porque han muerto espiritualmente. Todas estas formas y grados son grados de incredulidad. Volvamos nuevamente a leer los versículos finales, el versículo final del Salmo 95, 7 y el versículo 8. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masab en el desierto,
Versículo 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Me probaron y vieron mis obras. Bendito el nombre del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Si deseamos escuchar, aprendamos también a temer. El mar y la tierra le obedecen al Señor y le obedecieron en el desierto. No te muestres más obstinado que el mar. No te muestres más obstinado y rebelde que ellos. Nosotros no podemos ablandar nuestros corazones si no es por medio del Espíritu, pero podemos endurecerlos. Nosotros no podemos ablandar nuestro corazón si no es por medio del Espíritu Santo, pero sí el hombre puede endurecer su corazón. Y las consecuencias serán fatales. Hoy es un día demasiado bueno para profanarlo, endureciendo nuestro corazón contra sus propias misericordias. En tanto que reina la misericordia de Dios, no seamos rebeldes, no seamos obstinados. Versículo 9 dice, donde me tentaron vuestros padres. Se está refiriendo allá en el desierto. Hermanos, la incredulidad de toda clase, de todo grado, puede decirse que tienta a Dios, ofende a Dios, porque el no creer en la evidencia que Él ha decidido darnos, el no creer en la evidencia que Él ha decidido darnos, es provocarle a que dé más, ofreciendo nosotros nuestro asentimiento posible si la prueba o demostración es incrementada. Voy a repetir este concepto. La incredulidad de toda clase y grado puede decirse que tienta a Dios, porque el no creer en la evidencia que Él ha decidido darnos es provocarle a que dé más, ofreciendo nosotros nuestro asentimiento posible si la prueba o demostración es incrementada, como tratando de inducirle a Él a que vaya más allá de lo que ha prescrito su sabiduría. No es posible desconfiar de Dios y no acusarle o bien de falta de poder o falta de bondad. No es posible desconfiar de Dios y no acusarle o bien falta de poder o falta de bondad. Esto me hace pensar en Job, cuando él perdió sus hijos, cuando él perdió su salud, cuando él perdió su hacienda, cuando él perdió sus riquezas. La mujer le dice, ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Y me gusta la respuesta de Job. ¿Hemos acaso de recibir solo el bien de Dios y no recibiremos el mal? Como mujer fato has hablado. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, dijo Job. Job adoraba a Dios. Job se humillaba ante Dios, no por lo que Dios le daba, no por las bendiciones de Dios, sino por lo que Dios era en su vida. Y así debemos ser nosotros. Nosotros no podemos exigirle a Dios bendiciones materiales para tener una razón de adorarle. No, nosotros tenemos que adorarle con toda disposición. Amén. No podemos forzar a Dios, no podemos desconfiar de Dios sin acusarle de falta de poder o de falta de amor. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor dice, vuestros padres me tentaron y me pusieron a prueba. Versículo 9 del Salmo 95. Si estuviéramos constantemente poniendo a prueba el amor de nuestra esposa o la esposa poniendo a prueba el amor de su esposo y aún no estuviéramos convencidos después de años de fidelidad, estaríamos agotando su paciencia. Estaríamos agotando la paciencia humana de nuestro cónyuge si desconfiáramos de su amor. Si estuviéramos constantemente reprochándole su fidelidad, pondríamos a prueba, estaríamos tentándole y en algún momento determinado le podríamos sacar de quicio, le podríamos agotar su paciencia y puede ser que nos abandone, no porque haya sido infiel, sino porque hemos desconfiado tanto de ella o de él. El pueblo, al tentar a Dios, al ponerlo a prueba, estaban desconfiando de su poder y de su amor y de su bondad. El amor solo florece en una atmósfera de confianza. La sospecha lo destruye. ¿Ha de ser objeto de sospecha el Señor nuestro Dios? ¿Hemos de desconfiar de su poder y de su amor?
Él es verdadero, Él es inmutable. Día tras día le dio bendición, le dio a su pueblo lo que necesitaba. Día tras día atendió la necesidad de su pueblo durante 40 años. Y desconfiar de Él, ¿acaso no va a provocarle a ira? Por supuesto que sí le provocará a ira. Lo que pasa es que ahora estamos en el tiempo de la misericordia, en el tiempo de la gracia. Por eso Dios no actúa como actuó en aquel momento, pero no quiere decir que no puede actuar, porque Él es soberano y Él puede hacerlo. Él puede hacerlo, por eso la advertencia está para nosotros. Y se repite 3 veces en el Nuevo Testamento esta misma advertencia. Me pusieron a prueba, dice el versículo 9. Pusieron a prueba mi existencia, pusieron a prueba mi presencia, pusieron a prueba mi poder al requerirme que obrara a su favor. Esto es, al pedirme que actuara en forma extraordinaria. Y sus deseos, por más que fueran poco razonables, se los concedí. Y habían visto mis obras. Pusieron a Dios a prueba una y otra vez durante 40 años. Aunque cada vez su obra era una evidencia más concluyente de su amor, de su fidelidad. No había nada que los convenciera a la larga. No había nada que los convenciera. La inconstancia está unida al corazón del hombre. La incredulidad está en el corazón del hombre. El hombre se va a perder por incrédulo, no por pecador. El hombre se pierde porque es incrédulo, porque le falta fe en que hay un Salvador que murió en la cruz del Calvario y le parece demasiado grande ese sacrificio que prefiere no creerlo. El hombre se pierde por incredulidad, no porque sea pecador. Siempre hemos de estar viendo, siempre deseamos pruebas físicas para creer. Eso es equivocado. Eso es equivocado. Si no vemos, bueno, nuestra fe se debilita y decae. Tenemos que estar viendo, tenemos que estar tocando. La palabra dice que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Siempre hemos de estar viendo, pues de lo contrario vacila nuestra fe. Esta es una grave ofensa y acarrea un castigo conmensurable. Acarrea un gran castigo. Esto fue lo que el pueblo estaba pidiendo, señales y prodigios. Y en eso consistía la prueba, la tentación a Dios. Versículo 10. 40 años estuve disgustado con la nación. Esta expresión me ministra. Me ministra tanto, amados hermanos, porque si usted observa el Éxodo y Levítico, si usted observa cómo Dios durante 40 años mantuvo a su pueblo, cómo Dios proveyó para su pueblo, cómo Dios les dio alimento, cómo Dios hizo que su calzado no se gastara, cómo Dios hizo que sus vestidos no se gastaran. Pero aún durante esos 40 años que Él estuvo proveyendo, Él estaba disgustado con su pueblo. Él estaba molesto con su pueblo. Las bendiciones de Dios, la provisión de Dios y las necesidades complacidas o satisfechas de parte de Dios para con nosotros no significa precisamente que Él está agradado con nosotros. Cuando nosotros recibimos la bendición de Dios, Él desea que esa bendición sea producto de que Él está agradado con sus hijos. Usted puede recibir, usted puede tener todas las necesidades cubiertas, pero no significa que usted tiene el agrado de Dios. Usted puede tener 2 hijos, uno que se comporta muy bien, que saca buenas notas, que es un buen hijo, honra a la familia, y puede tener otro hijo que deshonra a la familia, saca malas notas, se porta mal, hace pleitos en la escuela y hace una infinidad de cosas que le avergüenzan a usted. Pero cuando esos 2 hijos entran por la puerta y tienen hambre y van a la refrigeradora, usted no le prohíbe al hijo que le deshonra que se alimente. Usted no le prohíbe que entre en su techo. Usted no le prohíbe que coma porque es padre. 40 años estuve disgustado con la nación, pero durante esos 40 años nunca le faltó la bendición de Dios. Porque Dios bendice porque es padre, pero también Él bendice cuando está agradado de corazón.
¿Qué tipo de bendición deseamos recibir? ¿La bendición del Padre que suple o la bendición de nuestro Dios que nos suple porque está agradado de nosotros? Yo quiero que Él esté agradado de mi vida. Y batallo con mi vida, y batallo con mi presente, y batallo con mis impulsos carnales. Pero yo quiero que Dios me bendiga porque Él se agrada de mí. 40 años estuve disgustado con la nación, pero durante estos 40 años los bendije. Durante estos 40 años los mantuve. La fidelidad de Dios, porque Él es Padre, porque Él se compadece de nosotros, porque aún siendo infieles, Él se compadece de nosotros. 40 años estuve disgustado con ellos. La impresión en la mente de Dios es muy vivida. Los ve delante de Él ahora y los llama nación. 40 años estuve disgustado con la nación. Mire que en el versículo 7, Él les llama, el salmista les llama, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Mire cómo se va degradando la relación. Ahora les llama nación. 40 años estuve disgustado con la nación, con esta generación. No deja solo a los profetas que le reprendan por el pecado del pueblo, sino que Él mismo se queja y declara que está agraviado, harto, disgustado con esa nación. Oh, qué presunción más extrema la del hombre que ofende a su hacedor. 40 años, qué paciencia, qué longanimidad, qué misericordia de Dios nuestro hacedor. 40 años les permitió que pasaran ofendiendo al Señor. El pecado, amados hermanos, empieza en el corazón. Cuando los deseos se desvían hacia un objeto prohibido, hacia una relación prohibida, lo que continúa es la falta de atención a los caminos de Dios, a sus dispensaciones, la cual es nuestro deber. Bendito el nombre del Señor. La palabra de Dios dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La palabra clave en ese versículo es ocuparse. Ocuparse en lo que ahora somos, en lo que ahora tenemos. Ocuparnos en lo que ahora somos como hijos de Dios. La concupiscencia en el corazón pronto afecta la cabeza, afecta la mente, afecta la razón y nubla el entendimiento. La incredulidad afecta nuestro corazón, afecta nuestra mente, nuestra razón y nubla nuestro entendimiento. 40 años estuve disgustado. Esta palabra, estuve disgustado, es una palabra muy fuerte. Perdón. Estuve disgustado. Es una palabra fuerte. Expresa una aversión. Expresa una repugnancia. Estuve disgustado y dije, vamos a estudiar esa palabrita, y dije, un poquito más adelante, y dije, es un pueblo de corazón extraviado y no han conocido mis caminos. Estoy en el versículo 10. Es un pueblo extraviado, es un pueblo que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Es un pueblo extraviado, pues no han conocido mis caminos. El corazón es el muelle, el corazón es el resorte principal del hombre. El corazón es la pieza principal del hombre. Si el corazón está averiado, está dañado, toda la naturaleza es sacada de quicio, es sacada de control. Si el corazón está dañado, todo el cuerpo estará sacado de quicio, sacado de casilla. Si el pecado, amados hermanos, fuera solo a flor de piel, podría considerarse algo leve. Pero el pecado ha contaminado el alma. El pecado es un cáncer que ha contaminado el alma y el caso es serio. Hay que darle la atención debida. No hay que minimizarlo. No hay que minimizarlo. El pecado es algo serio. 40 años de sabiduría providencial. 40 años de bondad y paciencia. Sí, aún un periodo más largo de experiencia que fallaron en enseñarles la serenidad de la seguridad y la firmeza de la confianza en Dios. Un periodo extenso en el cual ellos debieron aprender la soberanía, la bondad, el amor, el poder de Dios y confiar en el Señor. Hay base aquí para hacer averiguaciones sobre nuestro corazón. Muchos tratan la incredulidad de forma leve,
como una falta leve. Aún consideran que es más bien una enfermedad o debilidad más que un pecado o un delito. Pero el Señor en este salmo manifiesta que la incredulidad le ofende tanto que Él está agraviado, disgustado, está enardecido. Está enardecido. ¿Por qué? Porque le tentaron, le probaron, aún viendo 40 años sus prodigios. Versículo 10 nuevamente retomando. Primero, el disgusto con los que yerran y que les hace decir, estuve disgustado con la nación. Note la frase, y dije, que está en el versículo 10. 40 años estuve disgustado con la nación. Y dije, esa palabrita, y dije, implica una graduación en la escala del furor de Jehová. Implica una escala más, una escalera más, un peldaño más en la gravedad y el enojo y en el furor de Dios. Y dije, implica que va agravándose el enojo de Dios. Pueblo es que divaga de corazón. Note que en el versículo 7 le llamó ovejas. Ahora le llama en el versículo 10, en la primera parte, le llama nación. La relación se va afectando. Primero ovejas, después nación. Y aquí dice, pueblo es que divaga de corazón. Note que ahora ya no le llama nación, le llama pueblo. Es que divaga de corazón, que anda en dos pensamientos y no han conocido mis caminos. La ira sentida de modo más grave contra los que no creyeron, que le hace jurar. En el versículo 11, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Me llama la atención, amados hermanos, esa gravedad que se va incrementando en la ira de Dios. El pueblo había sido llamado ovejas. Para las ovejas el mayor bien, el mayor bienestar es ser cuidadas por su pastor. Es estar en el reposo de su pastor, en el redil, en el reposo del pastor. Pero en ese reposo no iban a entrar nunca ellos, porque no habían conocido ni se habían deleitado en los caminos de Dios. No se habían deleitado en los caminos por los que el buen pastor deseaba guiarlos. Por tanto, dice el versículo 11, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Es un juramento, hermanos, que no se puede obviar, que no cambiará. No puede haber reposo para el corazón que no cree. Si el maná y los milagros y los prodigios que ellos vieron durante 40 años no pudieron satisfacer su alma, su corazón, no pudieron satisfacer a Israel, tampoco le contentará la tierra que fluía leche y miel. Tampoco se contentarían con la tierra de Canaán. Concluimos la aplicación práctica. Este salmo se cita 3 veces en el Nuevo Testamento. Esto es importante porque al citarse este mismo salmo en el Nuevo Pacto, implica que también es para nosotros. Porque muchos dicen, no, eso es del Nuevo Testamento. La ira de Dios se manifestaba de una forma terrible en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento, pero ahora en el Nuevo Testamento estamos en la gracia, en la misericordia, y por ahí se van. Pero al citarse este salmo en el Nuevo Testamento, lo cita Pablo en Corintios y lo cita el escritor de Hebreos en Hebreos capítulo 3. Le recomiendo que lo lea todo el capítulo y le recomiendo que lea el capítulo 4 también. Yo voy a citar algunos versículos del capítulo 4 para terminar y para hacer una aplicación práctica para nosotros de este salmo. Se cita 3 veces, 2 en Hebreos y 1 en Corintios. Por lo tanto, es una solemne advertencia para todos los que abandonan el camino de la fe y prefieren los caminos de la murmuración petulante y la desconfianza y la incredulidad. Muchos hoy en día, es triste decirlo, hermanos, pero escuche bien lo que le voy a decir. Vemos a través del Facebook y de las redes sociales, vemos a personas que antes los mirábamos adorando al Señor en la iglesia, los mirábamos humillados y se miraban con reverencia y hasta hablaban en lenguas y manifestaban diversos dones. Y lastimosamente hoy vemos a muchas personas en las redes sociales como carnales, como impíos, con vestiduras y con atuendo
de impías y de impíos. Y da mucho pesar y da mucha lástima. Y lo único que nos queda es orar al Señor, pedirles al Señor misericordia por ellos y por ellas. Pero da mucha tristeza porque conocieron a Dios, porque estuvieron un día con nosotros, porque fueron parte del redil del Señor. Y ha entrado incredulidad, y ha entrado rebeldía, ha entrado hasta murmuración, desconfianza en las cosas de Dios, en el Señor. Los rebeldes de antes no podían entrar a causa de su incredulidad. Tengamos temor, amados hermanos, tengamos cuidado nosotros, no sea que a pesar de la promesa que tenemos de entrar en su reposo, algunos se queden cortos. Tengamos temor, tengamos cuidado, tengamos presente, ocupémonos en nuestra salvación, ocupémonos en nuestra vocación como hijos de Dios. No sea que teniendo la promesa, algunos se queden cortos y no entren en ese reposo. Busque conmigo Hebreos 3, versículo 7 en adelante. Con esto termino, amados hermanos. Hebreos 3, capítulo 3, versículo 7 en adelante. Con esto termino. Lo voy a leer pausadamente para que quede una aplicación práctica en nuestro corazón. Es el mismo salmo. Lo tiene Hebreos 3, versículo 7 en adelante. El apóstol o el escritor dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, versículo 11, no entrarán en mi reposo. Versículo 12, mire lo que dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Repito el versículo 12 de Hebreos 3. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Por medio de la palabra del Señor, el Señor nos exhorta cada día. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Note el énfasis, la repetición de ese versículo. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Usted piensa que ahí termina el contexto? Continúa en el capítulo 4. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. El versículo 3 de Hebreos debe de leerse junto con el capítulo 4. El capítulo 3 de Hebreos debe de leerse juntamente con el capítulo 4. Amén, amados hermanos. Es terrible escuchar este juramento.
de la boca de un hombre mortal, pero de la boca de Dios, el Dios omnipotente, es gravísimo, es gravísimo. Ha de ser anonadante. Un juramento de Dios realmente pronunciado en su furor. Podemos decir con toda su fuerza, cuando Dios habla, la criatura tiene el deber de escuchar. Pero cuando jura, ha de temblar. Cuando Dios habla, la criatura tiene el deber de escuchar. Pero cuando Él jura, ha de temblar. Amén. Entonces, utilizando la primera parte del capítulo 95 de Salmos, nos exhorta a adorar, a aclamar, a bendecir su nombre, a entrar en su presencia con acción de gracia, con gratitud, con todo nuestro corazón, recordando el pasado, recordando las obras que Él ha hecho en el pasado, recordando lo que Él hace en el presente y considerando lo que Él ha hecho para nosotros en nuestro futuro. Bendito sea su nombre. Y de esa forma entramos a su presencia con acción de gracia. Y hagámoslo con toda sinceridad. Hagámoslo sin dudar, sin desconfiar, sin poner a prueba la bondad y el poder de Dios, sin tentar a nuestro Dios. Oremos al Señor. Padre maravilloso, gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza, Señor, este salmo precioso que nos exhorta, Señor, a ir a tu presencia. ¿Cómo debemos entrar en tu presencia? ¿Cómo debemos adorar tu rostro? ¿Cómo debemos adorar tu nombre? ¿Cuál será nuestra actitud? ¿Cuál debe ser nuestra actitud en tu presencia? Que siempre, Señor, entremos a tu presencia con acción de gracia, con humildad, con reconocimiento, con la necesidad, con el deseo, Señor, de recibir de ti, Señor, tu gracia, tu bendición, tu poder, tu misericordia, Padre Santo. No pedimos el sentir tu presencia, tan solamente eso, sino pedimos tu agrado, Señor. No pedimos, Señor, que nuestra fe se mueva por lo que sentimos o por nuestros sentimientos, sino porque tú te agrades de nosotros. Queremos estar en tu presencia, queremos vivir en tu presencia, queremos entrar con acción de gracia, con gratitud, con todo nuestro corazón en tu presencia, Señor. Que no haya en nosotros espíritu de incredulidad, que no haya en nosotros desconfianza de tu amor, de tu bondad, de tu poder, de tu soberanía, Señor. Has hecho grandes cosas en nuestras vidas. Has hecho grandes cosas. Nos has cambiado nuestro futuro eterno. Nos has cambiado, Señor. Cambiaste nuestras vidas cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Nos provees, Señor. Nos bendices día a día con tu presencia, con la salud, Señor. Con todo lo que tú haces, Padre. Vemos tu obra. Vemos tu poder en nuestras vidas, en la creación, Señor. En todo lo que acontece, vemos tu misericordia, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros tenga espíritu humilde, espíritu de gratitud, que podamos ir a la casa de adoración, que podamos ir a la iglesia con gratitud, que podamos gozarnos juntos en tu presencia con los hermanos, en armonía, Padre Santo, como dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así queremos entrar en tu presencia para adorar con corazón sincero, con corazón humilde, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra en el nombre de Jesús. Si hay alguien que quiere experimentar esta presencia del Señor, si hay alguien que quiere recibir a Cristo Jesús y empezar a ser una criatura de Dios, un adorador, una persona con un corazón humilde, sencillo, sensible ante la presencia de Dios, alguien que reconozca sus pecados y quiera recibir a Jesús y quiera experimentar el gozo de la salvación, muy bien puede hacerlo. Repita una oración sencilla, pero hágalo de todo corazón. Si usted desea recibir a Cristo Jesús, Él desea entrar en su corazón y desea perdonar su pecado. Señor Jesús, vengo a tu presencia en esta hora, reconociendo mi condición, reconociendo que soy pecador delante de ti. Y lo único que me espera es la condenación eterna, el infierno. Pero en este momento, Señor, me aboco a tu sacrificio, vengo a tu cruz, Señor. Vengo, Señor, a pedirte perdón por mis pecados. Reconozco que soy pecador, reconozco que tú entregaste tu vida en sacrificio en la cruz del Calvario para salvar mi pecado. Te pido, Señor, que entres en mi corazón. Te pido que me hagas una nueva criatura. Te pido que me hagas un adorador, que yo pueda entrar en tu presencia
con actitud reverente, con actitud humilde, Señor, buscando, Señor amado, tu presencia en mi vida. Ayúdame desde el día de hoy, Padre, para honrarte, para hacer tu voluntad, para caminar en tu voluntad, Señor. Aparta de mí la tentación, aparta de mí el pecado y ayúdame a vencer cuando soy tentado, cuando soy puesto a prueba, Señor. Ayúdame a caminar en tu voluntad. Quiero servirte, quiero honrarte, Señor. Y quiero, Padre, nunca avergonzarme de ti ni de tu palabra. Y quiero, Señor, que tú tampoco te avergüences de mí. Ayúdame por medio de tu Espíritu Santo a caminar, Señor, en este nuevo camino, en esta senda que también es antigua, pero que para mí, al empezar este día, Señor, es un nuevo camino en el cual quiero andar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a terminar con una alabanza al Señor. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Dad gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Dad gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. Dad gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo, nombre sin igual, nombre sin igual. Amén, gloria al nombre del Señor. Hermanos, somos la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional Las Vegas 1, y estamos ubicados en el 700 East Lola Avenue, Las Vegas, Nevada. Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional Las Vegas 1, y estamos ubicados en el 700 East Lola Avenue, Las Vegas, Nevada. Si hay alguien que vive por aquí, en el lado de Las Vegas, en el sector de Las Vegas, y no tiene un lugar de adoración, un lugar donde se alabe, se entre en la presencia del Señor, como dice el Salmo 95, donde se honre, donde se exalte al Señor y donde se enseñe la palabra y se predique la palabra del Señor, le invitamos a visitarnos. Estamos ubicados en el 700 East Lola Avenue, Las Vegas, Nevada. Con la ayuda del Señor estaremos hoy a las 6:30 empezando nuestro culto evangelístico. 700 East Lola Avenue, Las Vegas, Nevada. Nuestro pastor es nuestro amado hermano Juan José de León. Si usted necesita consejería, información, puede llamarnos al teléfono 702-328-5577. Repito, 702-328-5577. Que el Señor le bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre usted y su hogar. Dios les bendiga.